Gracias por estar acá. Buenas noches. Y quisiera conocer su punto de vista sobre esta iniciativa que nos ha explicado el señor Lucas Gersi. Bueno, ya la Constitución, con su silencio, digamos, impide la posibilidad de que la Constitución pueda ser reformada total o parcialmente por la vía de una asamblea constituyente. De manera que prohibirla es una redundancia. Pero entiendo que la recolección de firmas que ha hecho el señor Lucas Gersi es más un gesto político, digamos, decirle a la izquierda que promueve la Asamblea Constituyente, acá también hay un sector del país que se opone a ello, con lo cual me parece que es un juego dialéctico, ¿no es cierto?, que pueda permitir a la ciudadanía tener una reflexión diferente, porque claro, ir a un referéndum para consultarle al pueblo si quiere una asamblea constituyente o no, hay el riesgo de que el pueblo diga que sí. Y el problema es que ante una asamblea constituyente, sin saber a qué vamos, sin una propuesta seria o por lo menos en un texto escrito, es un poco peligroso para el país, pues no sabemos qué puede salir de la asamblea constituyente. ¿La asamblea es mala en sí misma o es mala cuando se manipula, cuando se hace de manera tal que sus componentes no representen democráticamente a nuestra población? Porque este siglo hemos tenido 4 asambleas, ¿no? Sí, 20, 33, claro. 78 y 93. Las asambleas constituyentes casi siempre tienen un matiz autoritario, o más que autoritario, digamos, al margen de lo que es la legalidad, la constitucionalidad. Y casi siempre sirven más bien para salir de situaciones de dictaduras, son salidas políticas a crisis institucionales, como fue, por ejemplo, el caso de la Asamblea Constituyente del 79, que permitió salir de la dictadura de Velasco para regresar a la democracia con Belaúnde, y en el caso de la del 93, salir del golpe de Estado que había provocado el señor Fujimori para entrar otra vez en una suerte de primavera democrática. Lo que pasa, o lo que estamos viendo en este momento, y es la pregunta que tenemos que hacernos, es si la Constitución del 93 está agotada, está acabada, si es necesario un modelo, si el régimen político ha entrado en crisis, si es necesaria una renovación. A veces las asambleas constituyentes pueden servir también para que un país se dé un respiro, ¿no? Pero casi siempre, sobre todo en Latinoamérica, las asambleas constituyentes han significado, sobre todo en Venezuela, ¿no es cierto?, un proceso de evolución hacia dictaduras a las cuales, entiendo yo, nadie quisiera ir. Esperemos que no, esperemos que no. Y es cierto que ese es el espíritu del ideario de Perú Libre, sí, donde pues, claramente hay un desprecio a la democracia representativa y la creencia de que se puede sustituir por un régimen de partido único y duradero en el poder a través de una asamblea. Pero no es lo mismo, ¿no?, que otras asambleas de otras épocas de nuestra historia. El problema se plantea desde que Hugo Chávez tuvo la idea con muy buenos resultados para él, porque en realidad el régimen que él creó permanece en el poder desde hace 24 años y ha sido imitado. En estos días, repito, hemos visto las escandalosas deportaciones que se han producido en Nicaragua. Realmente choca que a estas alturas del siglo XXI se pueda despojar de la nacionalidad nicaragüense a 200 personas porque discrepan con el gobierno y expulsarlos a los Estados Unidos como extranjeros. Sí, ahí también hay un problema, que casi siempre las asambleas constituyentes que terminan en regímenes autoritarios es porque en el marco del Poder Ejecutivo hay un líder que puede ser capaz, ¿no es cierto?, de manipular la Asamblea Constituyente para terminar en una dictadura. Manipular o ganar la mayoría, como era el caso de Hugo Chávez. Pero eso no me parece que se pueda ver en el Perú. Ni Pedro Castillo, ni Dina Boluarte, ni nadie veo yo con esa capacidad como para poder convertir una asamblea constituyente en un modelo autoritario, ¿no? Ojalá. Entonces hablemos sobre otras iniciativas de ley que quiero saber si corresponden con el espíritu de nuestra Constitución. Una es un proyecto para vacar a los congresistas, cuyos cargos son irrenunciables, como sabemos, que quieran cambiar de partido y dejar el partido con el que han sido elegidos. ¿Les parece que eso corresponde a nuestra Constitución?
Bueno, si se trata de una reforma a la Constitución, sería incorporar una prohibición a la figura del transfugismo. Sí. No me parece que estaría mal, pero eso también no es suficiente, sino creo yo hay que ir a una reforma de los partidos políticos. En el Perú tenemos aproximadamente 16 partidos políticos y como 10 o 15 más por inscribirse. Sí. En un sistema como ese no basta la reforma a la Constitución. Hay que ir a un modelo cuatripartidista, pentapartidista y no más. ¿Cómo se puede pasar de esta Bueno, pluralidad de partidos a un sistema en el que... Yo lo que creo es que cuando se dictó la ley de partidos políticos en el año 2002, 2003, si no me equivoco, se cometió el gran error de permitir la existencia de movimientos municipales y regionales, y eso erosionó la representación. Entonces lo que hay que ir es a la eliminación, creo yo, de los movimientos regionales, y quienes quieran participar en la vida democrática lo hagan a través de partidos nacionales, pero partidos nacionales serios, bien escritos, con ideario, con ideología. Y claro, eso también es un problema, ¿no? No sabemos cómo podemos construir eso. Y sobre todo porque no hay una clase política que esté dispuesta a ver estas cosas con claridad y a no legislar para la coyuntura, sino con una mirada hacia adelante, que también estaría faltando. Entonces me parece yo que el problema es muy difícil, muy complicado. Creo yo que hay que hacer algo contra el transfugismo y contra esta suerte de florecimiento de grupos parlamentarios que aparecen en el Parlamento y que cada vez son mayores. Por ejemplo, este Parlamento, este Congreso empezó, si no me equivoco, con 5 o 6 bancadas no más y ahora son como 13, porque ha ido apareciendo el Partido Democrático, Somos Perú, en fin, se van diluyendo. No, Somos Perú al revés, ha sido... Existía, pero hay... Uno de los que ha subsistido sí, con más continuidad. no me acuerdo los nombres, pero hay como 13. Sí, y entonces eso 13, dificulta el entendimiento, los consensos, y además la ciudadanía ve cómo es que un individuo pasa de un movimiento a otro y eso... Y algunos de varias bancadas en un solo quinquenio. ¿Eh? Así es, Hasta entonces 4. claro, entonces la idea que a veces lo que está buscando esa reforma a la que usted hace referencia es que el electorado vote por un partido que tiene una determinada ideología pero eso también significaría, por ejemplo, eliminar el voto preferencial, ¿no es cierto? Perdón, el voto preferencial, efectivamente. O sea, que el electorado no vote por un determinado candidato en la lista, sino que vote por el partido, por la idea y por la ideología. De tal suerte que nadie pueda decir, mira, yo saqué 300.000 votos, así que yo represento una parte del electorado y me voy. No, si tú entras en un partido, entras en una cifra repartidora, entras en bloque, y de manera que si te quieres ir porque el partido ha traicionado lo que tú crees que es su razón de ser, entonces renuncias, pero el partido sigue manteniendo su bloque intacto. Eso sería quizás la posibilidad para acabar con el transfugismo. O sea, no solo es una cuestión de reformar la Constitución, sino que también creo que es acabar con el voto preferencial. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo porque creo que el voto preferencial permite que algunos individuos que pueden gozar de la preferencia del electorado, pero que pueden ser castigados por las dirigencias políticas poniéndolos al último, sin capacidad de salir. Entonces, el problema creo que yo es mucho más complejo que simplemente reformar la Constitución para castigar el transfugismo, sino que es una reforma mucho más integral que pasa por hacer reformas en los partidos políticos. De acuerdo, hemos hablado entonces de un tema de fondo, que es el tema del cambio total de la Constitución vía Asamblea, nos ha dado su opinión, y luego es un tema puntual, pero que tiene relevancia y nos ha llevado a hacer una reflexión sobre nuestro sistema de partidos en general. Ahora quisiera preguntarle sobre otro tema específico, que es el tema del calendario electoral, que tiene sin duda una base constitucional, porque hay quienes dicen han sido elegidos por 5 años los congresistas y el presidente o quien acceda a la presidencia. Eso es lo que hay que cumplir porque la Constitución manda esos 5 años. Esa opinión que mira el texto de la ley es contradicha por otros que dicen las circunstancias políticas pueden hacer recomendable, como en este caso, adelantar las elecciones. Y estamos en ese debate, ¿se hace o no? Con los cálculos que hay en parte y otra, que hace que no se finja que se quiere y no se... Su opinión sobre el problema desde el punto de vista constitucional y político. Aquí hay dos. A mí me da la impresión
que cuando estamos en el artículo 117 y 113 de la Constitución, que establecen la línea sucesoria. Si el presidente no puede gobernar, el primer vicepresidente. Si el vicepresidente no puede gobernar, el segundo vicepresidente. Y si este tampoco, el presidente del Congreso llama a elecciones. No está adjetivado. No se sabe si es elecciones generales o políticas. Hay opiniones divididas, sí. Pero a mí me da la impresión que se trata de elecciones generales. Ya, usted es casi disidente en ese punto, porque muchas personas con las que ha estado de acuerdo en otras oportunidades piensan ferozmente lo contrario. Exacto. Que de ninguna manera son generales. Pero fíjese, pero no dejan de tener sus motivos. Argumentos siempre hay, señor Messier, usted lo sabe como juez, ¿no? Argumentos hay para defender todo. El punto es saber dónde hay justicia. Es que lo que pasa es que siempre se ha interpretado que son elecciones generales. Sí. O sea, que el presidente del Congreso convoca a elecciones generales porque hay que, digamos, reformar todo el sistema. El nuestro es un sistema presidencialista. El presidente ha llegado con una determinada mayoría. Entonces, y además porque casi siempre la caída en dominó del Poder Ejecutivo casi siempre va a suponer, o diría yo fatalmente supone, una crisis institucional en el sistema político. Y entonces esa crisis institucional y política demanda una reforma total de lo que puede ser mayorías y minorías en el Parlamento. O sea, hay que ir de nuevo, digamos, a la base de la legitimidad que es el pueblo para que éste vuelva otra vez a recomponer el Congreso y el sistema ejecutivo, el Poder Ejecutivo, porque si solo elegimos esta parte, puede ser que nos encontremos con enfrentamientos otra vez y sigue el mismo problema, ¿no? Y podría suceder que haya un presidente que no tenga bancada, exacto, que no tenga ningún vínculo. Exacto. Y la idea es que el presidente, ¿no es cierto?, llegue con un respaldo parlamentario que le permita gobernar y dar las leyes que necesita para ejercer su política de gobierno. Ahora, nos ha contestado respecto de lo que debe interpretarse sobre esa formulación escueta de la Constitución. Se convoca a elecciones, sin precisar si son generales o solo presidenciales. O solo presidenciales. Ahora, respecto del tema de fondo, la posibilidad constitucional de modificar el calendario vía una reforma constitucional que permita acortar el mandato. Ya se hizo el año 2000 y me parece recordar, por iniciativa de Alberto Fujimori y con un apoyo general después, ¿no?, que en ese momento nadie objetó, ¿o sí? Pero ahora hay algunos que no se puede, porque la Constitución dice 5 años, así que sométete. Has votado, tienes que ir hasta la muerte con ese calendario. A ver, fíjese, para terminar de redondear la idea de lo anterior, ¿qué pasaría, por ejemplo, si faltarían 5 meses o un año y se cae la línea sucesoria del sistema político? El Perú va a elegir, vamos a ir a un proceso electoral para elegir un presidente o una plancha presidencial solo por un año. ¿Quién se va a presentar? Nadie, tiene que ser generales, ¿no es cierto? Sí. Un argumento más para tener en cuenta. Pero y hay otro que se suele citar, que es que un artículo dice que quienes postulan a la vicepresidencia pueden postular al Congreso también. Y eso dice un artículo constitucional. Claro que o sea, sí. está sobreentendido que son las dos elecciones a la vez. Bueno, fíjese, en la plancha de la señora Fujimori estaba Patricia Juárez y ahora Patricia Juárez es congresista de la República, ¿no? Sí, así es, precisamente. Ahora, en cuanto al adelanto de las elecciones. Yo ahí sí también tengo mi opinión. Disidente. Sí, yo no creo que debamos estar mediante reformas de las disposiciones transitorias de la Constitución modificando el calendario electoral. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de que eligió una determinada candidatura, debe ser responsable de lo que eligió, los partidos políticos también, la clase política también. Entonces no puede ser posible que porque, digamos, un presidente no nos gusta o hay una mayoría en el Parlamento que no nos gusta, entonces pateamos el tablero y empezamos de nuevo. Creo que eso no funciona así. No pateamos, no, votamos en el Congreso para que se modifique el calendario. No, eso no es patear, ¿eh? No, pero se hizo el 2000, ¿o no? Gracias a lo cual se recortó el mandato de Alberto Fujimori y de los congresistas a un año. Es que lo que pasa es que lo de Fujimori, en verdad, si usted se acuerda,
no recuerdo muy bien, pero recuerde que Fujimori había renunciado por Sí. fax. No, pero antes de eso él había dejado el calendario establecido, antes de viajar. Es verdad, pero... Ya se había recortado el mandato. Pero él se lo recortó y yo creo que lo Y no, que... hizo el hecho- votar al Congreso. Claro, pero el hecho de que Fujimori haya hecho eso no quiere decir que estuvo bien. Bueno, Y pero votó el Congreso y todo el mundo estaba de acuerdo, que yo recuerde, todo el mundo estaba encantado con que se vaya Fujimori. Es que lo que y pasa es sacar que el recuerde Congreso. que había una imagen muy fuerte que era haber visto a un congresista de la República Sí, recibir dinero en las oficinas de la Salita del Zinc. Sí. Tan fuerte ha sido esa imagen que hasta ahora creo que la población, los peruanos, estamos un poco traumados, ¿no es cierto? Y todos los días hablamos de corrupción, 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 a partir de esa imagen.